El bebé humano fue abandonado en el desierto, pero creció con leche de dragón. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde la estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. En un mundo de ceniza y decadencia, donde el cielo quemaba cobre y el suelo se agrietaba de sed, un solo grito atravesó la desolación, la ballena de un infante humano abandonado. El páramo se extendía interminable en todas direcciones. Un paisaje roto, formado por guerras olvidadas hace mucho tiempo y la devastación ecológica que le siguió. El viento azotaba las llanuras áridas, trayendo polvo y recuerdos de un mundo que una vez floreció. Pocas criaturas sobrevivieron aquí, y menos aún prosperaron. Este no era lugar para el delicado bebé de piel rosada que yacía envuelto en una tela andrajosa sobre un afloramiento rocoso. Mara, la escama de fuego, última de los grandes dragones cenicientos, desde el cambio de su territorio. Inmediatamente, algo extraño, algo vulnerable, había entrado en su dominio. Con las alas abiertas contra el cielo ardiente, voló en círculos en lo alto, sus escamas carmesí reflejaban la dura luz del sol. Los humanos eran raros en el páramo, y los adultos aún más raros. Pero un bebé, algo inaudito, aterrizó con una gracia que desmentía su enorme tamaño. Garras evitando delicadamente el pequeño bulto que continuaba emitiendo gritos lastimeros. Mara bajó su enorme cabeza, dilatando las fosas nasales mientras inhalaba el aroma infantil. ¡Qué curioso! Ella retumbó, su voz como un trueno distante. ¿Quién dejaría algo tan frágil aquí en el patio de recreo de la muerte? El bebé, de no más de unos días de nacido, se retorcía bajo la inspección del dragón. Sus gritos se habían debilitado. Su diminuto cuerpo ya sucumbiendo a las duras condiciones del páramo. La deshidratación se había instalado, sus labios se habían agrietado y sus movimientos se habían vuelto débiles. Mara sabía que debía dejar al infante a merced de las tierras baldías, ¿o no? Los dragones no se involucraban en los asuntos humanos. Ya no. No desde que los humanos habían cazado a su especie hasta casi extinguirla. Sus compañeras restantes habían huido a las montañas distantes años atrás, dejándola sola para cuidar las antiguas zonas de anidación. Sin embargo, algo se agitó dentro de su antiguo corazón mientras observaba a la criatura indefensa. Tal vez era el recuerdo de sus propias crías, perdidas por los cazadores humanos. Quizás fue simple curiosidad. O tal vez, después de siglos de soledad, simplemente anhelaba compañía. Con una decisión tomada, Mara levantó suavemente al bebé con su garra delantera. Ella lo llevaría a su cueva, le daría agua y cuando recuperara sus fuerzas, decidiría qué hacer con él. No fue amabilidad, se dijo a sí misma. Una simple distracción en su larga y solitaria existencia. Probablemente morirás de todas formas, le dijo al bebé mientras emprendía el vuelo. Pero al menos no será hoy. El sistema de cuevas que Mara llamaba hogar se extendía profundamente en las montañas, al borde del páramo. Antiguos y vastos, los túneles habían sido excavados por sus antepasados miles de años atrás, cuando los dragones dominaban los cielos y los humanos se refugiaban en refugios primitivos. Ahora proporcionaban refugio a los últimos de su especie. Dentro de la cámara principal, Mara colocó al bebé sobre un lecho de ceniza blanda que usaba para descansar. El bebé se había quedado en silencio durante el vuelo, con los ojos abiertos, con lo que podría haber sido asombro o simplemente sorpresa. Ahora, en la relativa frescura de la cueva, comenzó a gemir de nuevo. ¿Tienes hambre?, dijo Mara divertida. No tengo comida humana aquí. Consideró sus opciones. Los dragones no eran criadores por naturaleza, especialmente de otras especies. Pero sí tenía un recurso que podría sustentar al niño humano, leche de dragón producida para sus propias crías que nunca tuvieron la oportunidad de eclosionar. Aún se llenaba ocasionalmente. Sus glándulas mamarias bajo las escamas de su pecho. Era una sustancia potente destinada a ayudar a los dragoncitos a fortalecerse rápidamente, rica en nutrientes y magia ancestral. Esto te alimentará o te matará, le dijo al bebé con solemnidad. Pero sospecho que la muerte te espera de cualquier manera. Con minuciosa precisión,
Mara extrajo una pequeña cantidad del fluido perlado en un cuenco de piedra poco profundo. Sumergió la punta de su garra en la leche y la acercó a los labios del bebé. El bebé succionó el líquido instintivamente, extendiendo sus diminutas manos. Para sorpresa de Mara, el bebé no murió al consumir la leche de dragón. En cambio, el color regresó a sus pálidas mejillas y su llanto se hizo más fuerte, más exigente. Interesante, murmuró, dándole más leche. Muy interesante, de hecho. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. El niño humano no solo sobrevivió con leche de dragón, sino que prosperó. Mara lo llamó As por la cama en la que dormía y el color de sus ojos, que habían cambiado del azul humano a un gris tormentoso con reflejos plateados, un efecto secundario inesperado de la leche de dragón. Leche. As creció más rápido de lo que Mara esperaba que lo haría un niño humano. Para su primer año, ya caminaba con confianza por la cueva, explorando cada grieta con intrépida curiosidad. Su cabello oscuro había crecido espeso y salvaje, con una peculiar veta carmesí que hacía juego con las escamas de Mara. La leche de dragón fortalece a los dragones, le dijo Mara cuando le preguntó por qué podía levantar piedras que parecían demasiado pesadas para su pequeño cuerpo. Te estás convirtiendo en algo nuevo, pequeño. Ni completamente humano ni dragón, sino algo intermedio. Para cuando As cumplió 5 años, Mara comenzó a enseñarle sobre el páramo y sus peligros. Juntos, sobrevolaban su territorio. El niño, firmemente aferrado a sus garras, aprendió a identificar fuentes de agua seguras, depredadores que evitar y plantas comestibles que se aferraban obstinadamente a la vida en el duro entorno. ¿Por qué nunca vemos a otras personas?, preguntó As un día mientras se elevaban sobre la tierra agrietada. ¿Hay otros como yo?, dudó Mara. Hay otros humanos. Sí, pero viven lejos de aquí, en asentamientos más allá del páramo. ¿Y ellos? No son como tú, As. Eres único. Porque bebo leche de dragón. Sí. Y porque vives con un dragón en lugar de temerle. A medida que crecía, las preguntas de As se volvieron más complejas, más difíciles de responder. Quería saber por qué lo habían abandonado, porque los humanos y los dragones no vivían juntos, porque el mundo se había convertido en un lugar tan destrozado. Mara le contó lo que sabía. De las grandes guerras entre humanos que habían arrasado la tierra, de la posterior caza de dragones por su sangre y escamas, que se creía que proporcionaban protección contra el aire y el agua envenenados. Le contó cómo los humanos habían destruido gran parte del mundo en su afán de poder y luego intentaron destruir a los dragones cuando sus propios recursos se agotaron. Sin embargo, me salvaste, dijo As. Ahora un niño de 10 años, sus ojos grises reflejaban la luz del fuego mientras estaban sentados a la entrada de la cueva viendo cómo el atardecer teñía el páramo de oro y carmesí. ¿Por qué salvar a un niño humano cuando los humanos mataban a los de tu especie? Mara consideró esta pregunta detenidamente, como lo había hecho muchas veces a lo largo de los años. Tal vez tenía curiosidad. Tal vez me sentía solo. O tal vez. Creo que al salvar a un humano, criándolo de forma diferente, algún día podría cambiar la forma en que nuestra especie se ve. As asintió solemnemente. Nunca lastimaré a los dragones. Lo prometo. Lo sé, pequeño, respondió Mara. Pero hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestro control. Las promesas, incluso las hechas con las intenciones más puras, pueden ser difíciles de cumplir. Cuando As cumplió 12 años, los efectos de la leche de dragón se hicieron cada vez más evidentes. Sus reflejos eran más rápidos de lo que cualquier humano debería ser. Su piel había desarrollado un patrón sutil, casi imperceptible, de escamas que aparecían cuando la luz del sol incidía en ciertos ángulos. Sus ojos podían ver con claridad en la oscuridad, y su olfato rivalizaba con el de los depredadores del páramo. Lo más notable era que, cuando se cortaba o se hería, su sangre humeaba ligeramente antes de que la herida se cerrara con una velocidad sin precedentes. Y cuando estaba enojado o asustado, a veces salían volutas de humo de sus fosas nasales. Me estoy convirtiendo en un dragón,
Le preguntó a Mara con entusiasmo tras descubrir que podía exhalar pequeñas bocanadas de fuego tras contener la respiración. No, respondió ella, observándolo con sus antiguos ojos. Fascinación. Pero te estás convirtiendo en algo que el mundo nunca antes había visto. La leche de dragón te ha cambiado de maneras que ni siquiera yo preví. Fue por esta época cuando se encontraron por primera vez con otros humanos. Un pequeño grupo de carroñeros del páramo, desesperados y peligrosos, se había aventurado cerca de su territorio en busca de recursos. Mara lo sintió antes de que aparecieran y rápidamente escondió cenizas en una estrecha grieta de la cueva. Guarden silencio. Mantente escondido, ordenó. Estos humanos no entenderían lo que eres. Te temerían o peor aún, intentarían utilizarte desde su escondite. As observó cómo Mara se enfrentaba a los intrusos. Eran 5 de ellos vestidos con armaduras desiguales hechas con materiales recuperados, y con el rostro cubierto con máscaras para filtrar el aire tóxico del páramo. Llevaban armas, lanzas rudimentarias y un arma de fuego que parecía apenas funcional. «¡Dragón!», gritó uno de ellos, alzando la lanza. «Solo buscamos agua y un pasaje. No queremos hacer daño». La enorme figura de Mara bloqueó por completo la entrada de la cueva, sus alas estaban parcialmente extendidas para parecer aún más grande. «Este territorio es mío», gruñó. «Buscad agua en otro lugar, por favor», dijo otra. Una mujer cuya voz sonaba a caballo a través de su máscara. «Hemos viajado lejos. Nuestro asentamiento fue destruido. No tenemos a dónde ir». «Eso no es asunto mío», respondió Mara fríamente. «Los humanos destruyeron este mundo. Tus problemas son culpa tuya». El hombre con el arma dio un paso adelante. «Hemos escuchado historias sobre ti, último dragón. Dicen que tu sangre puede curar la enfermedad por radiación. Que tu báscula pueda purificar el agua». Asintió que su corazón se aceleraba. Podía oler la desesperación de los humanos, su miedo, pero también su determinación. No se irían fácilmente. Esas historias son mitos. Mara mintió. Ahora vete antes de que pierda la paciencia. Solo una pequeña cantidad de sangre. El hombre persistió y levantó su arma. Nuestros niños están muriendo. Lo que ocurrió a continuación se desarrolló a una velocidad aterradora. El arma se disparó y el sonido resonó por toda la cueva. Mara rugió de dolor cuando la bala le rozó el cuello y le hizo sangrar. Al instante, ella tomó represalias, su aliento de fuego envolvió al pistolero, convirtiéndolo en cenizas en segundos. Los demás carroñeros se dispersaron, gritando, pero Mara fue más rápida. En su furia, atrapó a 2 más antes de que pudieran escapar, aplastándolos bajo sus garras. Los 2 restantes huyeron al desierto. Salió de su escondite, temblando por la violencia que había presenciado. «Los mataste», susurró. La respiración de Mara era pesada. Su cuello herido ya está sanando. «Me habrían matado. Me habrían drenado la sangre hasta morir. Todo por su propia supervivencia. Pero dijeron que tenían hijos, y yo tuve crías una vez», respondió Mara, con la voz tensa por un antiguo dolor. «Los humanos los destruyeron a todos. Así es el mundo en el que vivimos. Sobrevivir tiene un precio». Esa noche, As no pudo dormir. Las imágenes de los humanos ardiendo y de sus gritos aterrorizados seguían repitiéndose en su mente. Sin embargo, también sentía una feroz protección hacia Mara. Los humanos le habían disparado y habían amenazado con tomar su sangre. Sus lealtades estaban divididas, llevándolo en direcciones opuestas. «No lo entiendo», le dijo a Mara a la mañana siguiente. «Si los humanos son tan terribles, ¿por qué soy diferente? Yo también soy humano». Mara lo miró con ojos cansados. «Te criaron de manera diferente, As. Criado con leche de dragón, enseñado valores de dragón. Y tal vez algunos humanos podrían cambiar si se les diera la oportunidad». Ella hizo una pausa. «Pero la mayoría se dejan llevar por el miedo y la codicia. Es más seguro evitarlos por completo». Pero evitar a los humanos se volvió cada vez más difícil.
La noticia del último dragón y su increíble sangre curativa se extendió por el páramo. Vinieron más carroñeros y luego cazadores que buscaban específicamente partes de dragón. Mara y Ea se vieron obligados a adentrarse más en el sistema de cuevas, colocando trampas en las entradas y permaneciendo vigilantes en todo momento. Cuando As cumplió 15 años, su cuerpo continuó transformándose. Creció alto y fuerte, sus músculos densos como los de Mara. El tenue patrón de escamas en su piel se hacía más pronunciado cuando estaba emocional o en peligro. Su conexión con Mara también se profundizó. A veces podía percibir sus pensamientos, sentir sus emociones como si fueran suyas. No podemos escondernos para siempre, le dijo una noche mientras se preparaban para mudarse nuevamente después de luchar contra otro grupo de cazadores. Necesitamos un plan, suspiró Mara. Un sonido como el viento a través de ruinas antiguas. ¿Qué sugieres, joven? Encontremos un nuevo hogar en algún lugar donde los humanos no puedan alcanzarnos. Guerra. Dudó. Intentemos hacer las paces con ellos. La risa de Mara fue amarga. Paz. Los humanos no quieren la paz con los dragones. Quieren lo que podemos darles. Sangre, escamas, huesos. Nos ven como recursos, no como seres vivos que merecen respeto. No todos los humanos, insistió As. Debe haber alguien que escuche, que comprenda. Si pudieran ver que dragones y humanos pueden coexistir, que los dones de los dragones, dados libremente, podrían ayudar a reconstruir el mundo en lugar de solo curar a unos pocos. Eres ingenuo, dijo Mara. Pero había afecto en su voz. Aunque supongo que soy responsable de eso. Te he mantenido protegido de lo peor de la humanidad. Entonces, quítame el refugio, desafió As. Déjame ir con ellos. Puedo mostrarles lo que es posible. Soy la prueba viviente de que los humanos y los dragones pueden estar más juntos que separados. La expresión de Mara se alarmó. Absolutamente no. Te diseccionarían para descubrir tus secretos, tu sangre, tu habilidades. Te convertirías en un recurso más para explotar. Pero la semilla ya estaba plantada en la mente de As. A medida que pasaban los meses y continuaban defendiéndose de las incursiones humanas, se convencía cada vez más de que podía servir de puente entre las dos especies. Su naturaleza dual lo hacía excepcionalmente cualificado para comprender ambas perspectivas. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Durante una expedición de caza, As avistó humo que se elevaba desde un pequeño valle a varios kilómetros de su nueva cueva. A pesar de las advertencias de Mara, la convenció de acercarse para que pudieran investigar. Bajo ellos se alzaba un asentamiento como nunca antes habían visto. En lugar de los habituales campamentos de carroñeros hechos de chatarra y materiales de rescate, esta comunidad había construido edificios reales. Tenían un sistema de purificación de agua, jardines protegidos por cúpulas transparentes y lo que parecía ser una escuela para niños. Están reconstruyendo, dijo As con asombro. Intentan mejorar algo. Mara se mantuvo escéptica. Las apariencias engañan. Su mejoría podría incluir la caza de dragones. Antes de que pudieran retirarse, fueron avistados. Sonaron las alarmas en el asentamiento y la gente salió en masa. De edificios, apuntando hacia arriba. Algunos portaban armas, pero no dispararon de inmediato. Están esperando, señaló As. Son cautelosos, pero aún no atacan, añadió Mara con gravedad. Una voz amplificada por algún dispositivo los llamó. Dragón, no queremos hacer daño. Deseamos hablar. El corazón de As latía con fuerza de emoción. Quieren hablar. Mara, esta podría ser nuestra oportunidad. También podría ser una trampa, replicó ella. Pero él percibía la misma curiosidad que ella. Tras un largo debate, llegaron a un acuerdo. Aterrizarían a una distancia segura del asentamiento, y se acercaría solo mientras Mara permanecía lista para intervenir si era necesario. Era peligroso, pero potencialmente valía la pena el riesgo si significaba el fin de las constantes luchas y escondites.
Mientras As caminaba hacia las puertas del asentamiento, sintió el peso de la posibilidad sobre sus hombros. No era ni completamente humano ni dragón, sino algo completamente nuevo. Quizás eso lo convertía en exactamente lo que este mundo destrozado necesitaba. Alguien que pudiera comprender de verdad a ambos bandos, que poseyera la fuerza de los dragones y la adaptabilidad de los humanos. Tras él, Mara observaba con una mezcla de orgullo y miedo. El bebé humano que había encontrado abandonado en el páramo se había convertido en algo extraordinario. Quedaba por ver si eso sería suficiente para cambiar siglos de conflicto entre sus especies. As llegó a las puertas del asentamiento donde esperaba una pequeña delegación. Una mujer mayor dio un paso al frente, con su rostro curtido mostrando una esperanza cautelosa. «Soy Natalie King, líder de Haven», dijo. «¿Y tú?». As se irguió en toda su estatura, sintiendo como sus facetas dragoninas se agitaban bajo su piel. «Me llamo As», respondió, y una voluta de humo escapó con sus palabras. «Y tengo una historia que necesitas escuchar». Natalie King estudió a As con la mirada de un científico. Sus ojos se detuvieron en sus rasgos inusuales, las tenues escamas que brillaban en su piel a la luz del sol, el mechón carmesí en su cabello oscuro, las volutas de humo que ocasionalmente escapaban de su nariz cuando hablaba con pasión. «Dices que fuiste criado por el dragón», dijo, con un tono cuidadosamente neutral mientras estaban sentados en la cámara del Consejo de Haven. Otros líderes del asentamiento la flanqueaban, con expresiones que iban desde la fascinación hasta la abierta sospecha de que te encontrara abandonado en el páramo. «Se llama Mara», corrigió As con firmeza. «Y sí, me salvó cuando era un bebé. Me alimentaste con leche de dragón cuando no había nada más. Me cambió, como pueden ver». Ryan Michie, jefe de seguridad de Haven, se inclinó hacia adelante. «¿Y estos cambios te otorgan habilidades de dragón, fuerza, fuego?». As asintió con cautela. «Algunos. Soy más fuerte que un humano normal. Me curo rápido. Puedo exhalar pequeñas llamas y me concentro». Omitió deliberadamente mencionar sus sentidos mejorados y la conexión mental que compartía con Mara. Algunos secretos era mejor guardar, al menos hasta que se estableciera la confianza. «Fascinante», dijo un hombre mayor que se presentó como Owen Porter, el científico principal de Haven. «Las implicaciones biológicas por sí solas son revolucionarias. La leche de dragón contiene compuestos que pueden alterar fundamentalmente la fisiología humana». «No vine aquí para que me estudien», interrumpió As, percibiendo la peligrosa dirección de los pensamientos de Porter. «Vine a proponer una alianza entre humanos y dragones, o lo que queda de nuestras especies». Natalie arqueó una ceja. «Una alianza entre humanos y las criaturas que pueden quemar asentamientos enteros para As. Las mismas criaturas que muchos creen que contribuyeron a la formación del páramo en primer lugar». «Eso son mentiras», dijo As. «Humo». La ira se le enroscaba con más fuerza en la nariz. «Los dragones se defendían durante las guerras». «Sí, pero fueron los humanos quienes lanzaron las bombas. Los humanos quienes envenenaron la tierra y el agua. Los dragones eran víctimas, igual que cualquier otra persona». Respiró hondo, tranquilizándose como Mara le había enseñado. Mostrar su faceta de dragón demasiado prominente solo alimentaría sus miedos. «Escúchame», continuó con voz más firme. «Mara podría haberme dejado morir en el páramo. En cambio, ella me salvó y me crió como si fuera su hijo. Eso solo demuestra que los dragones no son los monstruos que crees que son. Una excepción no cambia la regla general», replicó Michie. «Tal vez no», admitió As. «¿Pero qué pasa si Mara no es una excepción? ¿Qué pasaría si los dragones y los humanos pudieran ayudarse mutuamente a reconstruirse? La sangre de dragón tiene propiedades curativas. Su fuego puede purificar materiales contaminados. Sus escamas pueden filtrar toxinas del agua. Todos los recursos que hemos recolectado de los dragones en el pasado», señaló Natalie. «¿Cosecharlo?». As se burló. «¿Quieres decir robado? Tomado por la fuerza. ¿Qué sucedería si en cambio estos regalos se dieran libremente?
¿Qué pasaría si a cambio de la ayuda de los dragones, los humanos ofrecieran protección, comida y derechos territoriales? Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunas pensativas, otras escépticas. Es una visión convincente, dijo finalmente Natalie. Pero nos estás pidiendo que confiemos en una criatura que podría destruir todo nuestro asentamiento por capricho. Una criatura que pertenece a una especie que históricamente ha visto a los humanos como plagas insignificantes en el mejor de los casos, presas en el peor, y eres una especie que cazó dragones hasta casi extinguirlos. Ash replicó. La confianza tiene que empezar en alguna parte. Soy prueba viviente de que la convivencia es posible. Owen Porter se aclaró la garganta. Quizás podríamos empezar poco a poco. Interacciones controladas, intercambios de recursos bajo protocolos estrictos. Necesito consultar con Mara. As dijo, pero creo que estaría abierta a ello. Está cansada de luchar, de esconderse. Ambos lo somos. Después de horas de negociación, As abandonó el asentamiento con un acuerdo tentativo. En 3 días, Mara se reuniría con el consejo en un lugar neutral, una extensión plana de tierra baldía a medio camino entre Haven y su cueva. Ambos bandos vendrían desarmados, aunque sabía que un dragón nunca estaba realmente desarmado y sospechaba que los humanos tendrían armas escondidas cerca. Cuando regresó con Mara y le explicó lo sucedido, ella se mostró previsiblemente escéptica. «Nos traicionarán», rugió mientras paseaba por la entrada de la cueva. Así empieza siempre. Conversaciones de paz, promesas de cooperación, y luego redes y lanzas cuando bajamos la guardia. Estas personas son diferentes, insistió As. Son constructores, no solo carroñeros. Tienen hijos a quienes quieren darles un futuro mejor y sienten curiosidad por mí, por lo que represento. Tu optimismo nos matará a ambos, suspiró Mara. Pero había resignación en su voz. Aún así, supongo que tenemos pocas alternativas. No podemos correr para siempre. Los siguientes 3 días transcurrieron de tensa preparación. As le enseñó a Mara todo lo que había observado sobre Haven. Sus defensas, sus valores aparentes, la forma en que habían organizado su sociedad en torno a la educación y la reconstrucción en lugar de la mera supervivencia. Mara, a su vez, entrenó a As en la diplomacia del dragón, que implicaba principalmente reconocer el engaño y mantener una posición de fuerza sin parecer abiertamente amenazante. En la mañana de la reunión, mientras se preparaban para salir de su cueva, Mara se detuvo. «Hay algo que nunca te he dicho», dijo solemnemente. Acerca del día que te encontré, asintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. «¿Qué es? No fuiste simplemente abandonado. Te dejaron como sacrificio». Las palabras golpearon a As como golpes físicos. ¿Un sacrificio a qué? A mí, dijo Mara, mientras sus antiguos ojos sostenían los de él. O a cualquier depredador del páramo que pudiera reclamarte. La tela en la que estabas envuelto tenía símbolos. Antiguos carteles humanos destinados a apaciguar a los dragones. Fuiste una ofrenda, As, de un asentamiento humano desesperado por mantener a los dragones lejos de su territorio. As tuvo dificultades para procesar esta revelación. ¿Qué asentamiento fue? No es Haven. Mara le aseguró. Ese asentamiento ya desapareció hace mucho tiempo, destruido por las mismas tormentas de radiación que intentaban evitar. Pero os digo esto ahora porque debéis entender lo que estáis intentando salvar. Algunos humanos te vieron como algo desechable, como moneda para comprar su seguridad. Y aún así me salvaste, dijo As en voz baja. Cuando podrías haberme visto como otro truco humano más. Casi lo logré, admitió Mara. Pero entonces abriste los ojos y me miraste sin miedo. Fue inesperado. El lugar de encuentro fue exactamente como As había descrito. Una extensión plana y árida que no ofrece ventajas a ninguno de los dos bandos. La delegación de Haven llegó primero. Natalie, Owen, Ryan y otros 2 que As reconoció del consejo. Habían traído una mesa, sillas y lo que parecían ser vitrinas para documentos, una muestra de civilización en medio de la desolación. Cuando Mara apareció en el cielo, asintió la tensión colectiva de los humanos.
A pesar de sus valientes palabras, ninguno de ellos había estado tan cerca de un dragón vivo. Su enorme forma bloqueó el sol momentáneamente mientras descendía, aterrizando con deliberada suavidad a cierta distancia de la mesa. «Tienen miedo». La voz de Mara resonó en la mente de As. «Puedo oler su miedo». «Mantén la calma», pensó As. «Muéstrales que eres más de lo que temen». Dio un paso adelante, colocándose entre las dos partes. «Líder King, miembros del Consejo de Haven, les presento a Mara Fireskal, la última de los grandes dragones cenicientos y mi guardiana». Natalie dio un paso adelante, con el rostro sereno a pesar de su evidente ansiedad. «En nombre de Haven, te doy la bienvenida, Mara». Su disposición a reunirse con nosotros demuestra un coraje que esperamos igualar. Mara bajó la cabeza ligeramente. «No es una reverencia sino un reconocimiento. Vengo a petición de As. Él cree que la paz entre nuestras especies es posible. Yo también estoy convencida, y nosotros también», respondió Natalie con sinceridad. «Pero estamos dispuestos a intentarlo por el bien de nuestros hijos y por el futuro de este mundo roto». Lo que siguió no se parecía a ninguna otra reunión diplomática en la historia de las tierras baldías. Humanos y dragón sentados juntos bajo el cielo cobrizo, discutiendo términos de coexistencia. Mara aceptó proporcionar cantidades limitadas de sangre y escamas para el uso médico de Haven, además de usar su fuego para ayudar a purificar materiales contaminados. A cambio, el asentamiento declararía ilegal la caza de dragones, proporcionaría información sobre otros avistamientos de dragones y ofrecería una parte de sus cosechas como tributo. A medida que avanzaban las negociaciones, As notó que Owen Porter estaba cada vez más agitado, susurrándole frecuentemente a Natalie y garabateando notas. Cuando hicieron un breve receso, Porter se acercó a As en privado. «Tu existencia lo cambia todo», dijo, con la emoción evidente en su voz. «Si pudiéramos reproducir los efectos de la leche de dragón y crear más humanos con tus habilidades, imagina lo que eso significaría para reconstruir la civilización». Asintió una punzada de inquietud. «No es de eso de lo que tratan estas conversaciones, Porter. Y la leche de dragón no es algo que se pueda explotar. ¿No ves el potencial?». Porter insistió. «Los humanos con la fuerza y la resistencia de un dragón podrían recuperar el páramo más rápido que cualquier tecnología que hayamos desarrollado. Podría ser la clave para la supervivencia de nuestra especie». «¿A qué precio?», As preguntó bruscamente. «¿Más dragones cazados por su leche? ¿Más experimentos con niños humanos?». «No, ese es exactamente el tipo de pensamiento que destruyó el mundo en primer lugar». La expresión de Porter se endureció. «A veces el progreso requiere sacrificio». Las palabras resonaron incómodamente con lo que Mara había revelado sobre los propios orígenes de As. Antes de que pudiera responder, Natalie los llamó de nuevo a la mesa. Las negociaciones se reanudaron, pero As siguió inquieto por las ambiciones de Porter. A última hora de la tarde, habían llegado a acuerdos preliminares sobre la mayoría de los puntos. Mara, aunque todavía a la defensiva, parecía cautelosamente optimista sobre la sinceridad del humano. Todos excepto Porter, a quien observaba con manifiesta sospecha. Mientras se preparaban para concluir la reunión, se levantó un viento repentino que traía consigo un olor familiar que hizo que tanto As como Mara se congelaran. «Dragones», susurró As, escudriñando el horizonte. «Imposible», respondió Mara. Pero su cuerpo se tensó mientras ella también observaba los cielos. «Mis compañeros de nidada huyeron a las cordilleras del norte hace años. Ninguno quería regresar a esos terrenos de caza, pero el olor se hizo más fuerte y entonces todos lo vieron. Formas de 3 alas que se acercan desde el este, sus escamas brillan en oro, verde y azul contra el cielo polvoriento». «Más dragones», suspiró Natalie. Su rostro muestra partes iguales de asombro y aprensión. «Dijiste que eras el último». «El último en estos territorios», corrigió Mara, con una voz que delataba una extraña emoción. «Esos son Solarios, ¿verdad? Y Asuran. Mis compañeros de nidada que huyeron al norte cuando la caza arreció».
La delegación de refugio se puso visiblemente nerviosa al acercarse los dragones. Ryan Mitchell se llevó la mano a la bota, donde sospechó que había escondido un arma. Manténganse tranquilos, aconsejó a los humanos. Son la familia de Mara. Los 3 dragones aterrizaron con impactos atronadores, formando un semicírculo detrás de Mara. Cada uno era magnífico a su manera. Solarius con escamas como oro bruñido. Verdad, de un verde esmeralda intenso con crestas acorazadas a lo largo de la columna vertebral, y Azurin, de un azul brillante con alas con puntas plateadas. La hermana Solarius se dirigió a Mara con una voz más profunda y resonante que la de ella. Seguimos rumores de que un dragón estaba tratando con humanos. No podíamos creer que fueras tú. Estas negociaciones me corresponden, respondió Mara con firmeza. ¿Por qué has regresado después de tantos años? Las cordilleras del norte se han vuelto demasiado frías, explicó Vera. El juego escasean y los humanos han comenzado a invadir incluso allí. No tuvimos más remedio que regresar. Azuran añadió, observando con sus ojos plateados a la delegación humana con manifiesta hostilidad. Y ahora los encontramos no solo vivos, sino también conviviendo con las mismas criaturas que nos expulsaron de nuestras tierras ancestrales. As dio un paso al frente. Me llamo As. Fui criado por Mara, alimentado con leche de dragón. Intento construir la paz entre nuestra especie. Los 3 dragones lo miraron con asombro. ¿Alimentaste a un humano con tu leche?, preguntó Solarius a Mara con incredulidad. ¿Has perdido la cabeza, hermana? Era un bebé abandonado a su suerte. Mara se defendió. Y con los años, ha demostrado ser digno de confianza. Dragones confiando en los humanos, se burló Azuran. ¿Has olvidado lo que les hicieron a nuestras crías? ¿A nuestras parejas? La tensión en el aire se hizo más densa. La delegación de Haven se había acercado mientras los dragones se acercaban, sus posturas cada vez más agresivas. As podía sentir como la frágil pieza comenzaba a fracturarse. Por favor, se dirigió a los dragones. Estos humanos no son cazadores. Son constructores. Quieren restaurar el mundo, no destruirlo más. ¿Y qué es esto?, preguntó Verdad de repente, con la atención fijada en los documentos sobre la mesa. Estiró el cuello y olió. Esto huele a sangre de dragón. Conserva antigua. Oven Porter palideció visiblemente. Antes de que nadie pudiera detenerla, Verdad usó una garra para abrir uno de los documentos, revelando viales de sangre de dragón seca y lo que parecían ser notas de investigación. Traición, rugió Solarius. Traen partes de dragón a una reunión de paz. El caos estalló. Ryan Mitchell sacó un arma oculta y disparó a Solarius, pero apenas rozó las escamas doradas del dragón. Azuran respondió de inmediato, su aliento llameante incendió la mesa. La delegación humana se dispersó mientras Verdad y Solarius avanzaban. ¡Alto!, gritó As, colocándose entre los dragones y los humanos que se retiraban. Esto no resuelve nada. Apártense, gruñó la cría de Solarius. Puedes llevar leche de dragón en las venas, pero no puedes entender siglos de traición. Natalie había. Sacó un dispositivo de comunicación de su bolsillo y gritaba órdenes. A lo lejos, los vehículos rugieron al encenderse. Las fuerzas de defensa de Haven respondían. Mara, ayúdame, suplicó As, volviéndose hacia su guardián, que aún no se había unido al ataque. Todo por lo que hemos trabajado se está desmoronando. La expresión de Mara era conflictiva, dividida entre la lealtad a sus compañeras de nidada y su vínculo con As. Los humanos trajeron sangre de dragón a la reunión. As Porter la estaba estudiando, planeando algo. No todos lo sabían, insistió As. Natalie es sincera. La mayoría de Haven quiere la paz. Mientras vehículos armados se acercaban desde Haven y los 3 dragones se preparaban para una batalla a gran escala, As tomó una decisión desesperada. Se concentró en sí mismo, concentrándose en la esencia de dragón que fluía por sus venas, y luego exhaló la llama más grande que jamás había producido. No a ninguno de los lados, sino directamente hacia arriba,
una columna de fuego que partió el cielo. «Basta», rugió, con la resonancia de un dragón en su voz. «No permitiré que ningún lado destruya lo que hemos construido». El espectáculo detuvo a ambos grupos por un momento. En el silencio que siguió, la piel de As brilló con escamas más pronunciadas, sus ojos brillaron con un fuego interior. «Mírenme», dijo, volviéndose lentamente para dirigirse a ambos grupos. «Soy lo que sucede cuando dragones y humanos se unen en lugar de desgarrarse. Soy la prueba de que juntos somos más fuertes que separados». Se enfrentó primero a los dragones. Han sufrido. Han perdido crías, parejas, territorios. Su ira está justificada. Pero no todos estos humanos son cazadores. Muchos nacieron después de las guerras, después de las cacerías. Intentan construir algo mejor. Luego se volvió hacia los humanos. Y ustedes, algunos de ustedes, todavía ven a los dragones como recursos para ser explotados. La investigación de Porter lo demuestra. Pero esa forma de pensar ya destruyó el mundo una vez. Los dragones no son su salvación por lo que puedan arrebatarles, sino por lo que puedan construir juntos. Los vehículos armados se habían detenido a una distancia prudencial. Natalie avanzó con cautela. Porter actuó sin la aprobación del consejo, dijo, con voz firme a pesar del miedo. Su investigación no estaba autorizada. Queremos la paz, As, pero la confianza debe ganarse por ambas partes. Solarius resopló con incredulidad, pero Mara se acercó a As. Mi compañera de nidada dice la verdad, les dijo a sus compañeros dragones. Esta niña humana me ha mostrado que otro camino es posible. He vivido junto a él durante 15 años sin traicionarlo. Un humano Azour se encontró con una excepción. Todo cambio comienza con una excepción, argumentó As. Todo nuevo camino comienza con un solo paso. Por un momento, pareció que la frágil pieza aún podría romperse. Entonces, inesperadamente, Verdad bajó su enorme cabeza para estudiar a Asmore de cerca. Realmente llevas esencia de dragón, dijo ella, con voz más suave que antes. Puedo sentirlo en ti. Te ha cambiado profundamente. Ella miró a Mara. Hermana, lo que has hecho no tiene precedentes. Quizás haya sabiduría en ello, que hemos estado demasiado enojados para ver. No hago promesas, retumbó Solarius. Pero por el bien de Mara y por el bien de esta extraña cría que ella ha criado, me abstendré de juzgar. Por ahora, lenta y dolorosamente, la confrontación se fue calmando. Owen Porter fue puesto bajo custodia en Haven por su investigación no autorizada. Los dragones acordaron retirarse temporalmente al sistema de cuevas de Mara mientras se organizaban más conversaciones. No era paz. Todavía no, pero fue un comienzo. En las semanas siguientes, As trabajó incansablemente como intermediario entre Haven y los dragones. El progreso fue lento y los reveses frecuentes. Siglos de desconfianza no pudieron borrarse en días o semanas, pero se acumularon pequeñas victorias. Verdad usa su llama para ayudar a purificar el suelo contaminado de Haven, permitiendo que los cultivos crezcan más abundantemente. Solarius enseña a los exploradores humanos rutas más seguras a través del páramo. Azuran, el más reticente de todos, finalmente accedió a proporcionar escamas que, cuando se procesaban adecuadamente, creaban filtros para el sistema de agua de Haven mucho más efectivos que cualquier cosa que hubieran desarrollado antes. A cambio, Haven amplió sus leyes contra la caza de dragones a los asentamientos vecinos, compartió información valiosa sobre los patrones climáticos y las tormentas de radiación, y ofreció una parte de cada cosecha como tributo. También comenzaron a registrar el conocimiento, la historia, el lenguaje y las ciencias de los dragones que se habían preservado a través de generaciones de tradición oral. 6 meses después de la primera reunión, Haven organizó una ceremonia como ninguna otra en la memoria reciente. En el centro del asentamiento, humanos y dragones se reunieron sin armas ni miedo. Los niños a quienes una vez se les había enseñado a esconderse ante la primera señal de la sombra de un dragón, ahora se quedaban sentados con los ojos muy abiertos mientras Mara contaba historias del mundo antiguo.
Los ingenieros de Haven trabajaron junto a Solarius para diseñar nuevos edificios que incorporaron fuego de dragón en su construcción, creando estructuras más fuertes que cualquier otra desde antes de las guerras. As observó todo con una plenitud en el corazón que nunca antes había experimentado. No era ni completamente humano ni dragón, sino algo nuevo. Un puente entre mundos, el primero de lo que esperaba que fueran muchos. Tenías razón, le dijo Mara en privado mientras observaban a un grupo de niños del refugio que ofrecían fruta con cautela a Verdad. Algunos humanos pueden cambiar. Algunos dragones también. Todos podemos, respondió As. Si así lo decidimos. Esa noche, cuando regresaron a la cueva que había sido el hogar de su infancia, As hizo la pregunta que había persistido desde la revelación de Mara sobre sus orígenes. El asentamiento que me sacrificó. ¿Crees que alguna vez se arrepintieron? ¿Alguna vez te preguntaste qué fue de mí? Mara quizás consideró esto, o quizás creyó que su sacrificio había funcionado, manteniendo a los dragones alejados de su territorio a través de algún trato místico. De cualquier manera, dijo As, me alegro de que hayas sido tú quien me encontró. Yo también, pequeña, respondió Mara, empleando el cariño de su infancia, aunque ya no seas tan pequeña. De hecho, a los 16 años, As se mantenía alto y fuerte, y su cuerpo continuaba desarrollándose de una manera que no era ni completamente humana ni completamente de dragón. Solo el tiempo diría que otros cambios traería la leche de dragón a medida que madurara, pero afrontó el futuro sin miedo. Confiado en su posición única entre dos mundos. Un año después del primer encuentro, cuando la alianza entre Haven y los dragones se había fortalecido, los exploradores informaron de un descubrimiento asombroso. Huevos de dragón escondidos en una caverna remota más allá del límite del páramo. Abandonados durante el apogeo de la caza, habían sido preservados en un estado de desarrollo suspendido por la antigua magia del dragón. Se pueden revivir, explicó Mara cuando los huevos fueron transportados cuidadosamente a su sistema de cuevas con el cuidado adecuado, las condiciones apropiadas y leche de dragón. Las implicaciones fueron enormes, no solo para el dragón, cuya extinción parecía inevitable, sino para la frágil alianza que habían construido. Las nuevas crías necesitarían protección, educación e integración en un mundo donde coexistieran humanos y dragones.